El título de mi tesis es Se va a la 1, a las 2 y a las 3, El Rincón de la Cháchara, subastas y grupos de compraventa de libros en el espacio presencial y digital de la Ciudad de México. ¿Ya cambió? No ha cambiado, No, ¿verdad? no, seguimos viendo la primera. Ya, sí. Bueno, la pregunta de investigación que rigió toda esta investigación es la siguiente. ¿Cómo influye el uso de Facebook en la creación de un escenario de circulación del libro nuevo y usado, en tanto mercancía y bien cultural, de modo que configura espacios, prácticas e interacciones, ay, perdón, e interacciones entre intermediarios y consumidores al perfilarse como un mercado alternativo? Entonces, bueno, en esta presentación voy a tratar como de ir desmembrando esa pregunta de investigación a partir de cómo se fue estructurando los capítulos y cómo es que se va estructurando también la metodología, pues que dio pie a poder indagar en los sentidos y en las narrativas de los interlocutores. Entonces, ya que tenemos esa pregunta de investigación, ya, el capitulado. El capitulado de esta tesis pues consta de seis capítulos, y es una tesis un poco extensa. El primero es contexto editorial, que a mí me interesaba rastrear las características de la industria editorial tanto en el mercado tradicional y alternativo de libros en México. El capítulo 2 es básicamente toda la metodología, que pues bueno, es importante señalar que es en tiempos de pandemia, ¿no? Cómo se hizo esta investigación. El capítulo 3 es básicamente los preceptos teóricos por los cuales se orientó esta tesis, que es vida social, biografía y espacio de los objetos, apuntes para el debate. El capítulo 4 es Facebook, una herramienta de intercambio comercial de libros nuevos y usados. El capítulo 5 es la situación mercantil del libro. Y el capítulo 6 se titula La construcción de discursos en torno a un oficio, libreros, vendedores, promotores o distribuidores. Entonces, antes de pasar como a la estructura total de cada capítulo, me gustaría iniciar diciendo que, bueno, esta investigación se centró en primera instancia en el grupo de Facebook y el grupo presencial que se llama El Rincón de la Cháchara, que es sobre subastas de libros. Y posteriormente, digamos que la observación se hizo un poco más extensa y gracias a las entrevistas logré ampliar un poquito el espectro de investigación hacia otros grupos de compraventa, al menos 6 grupos. Y bueno, aquí están como algunos de sus logos, ¿no? Que utilizan en Facebook como para poder mostrar una imagen o ilustrarlos un poco dentro de la tesis. Y bueno, en el espacio digital que esta tesis pues es digamos que la vinculación entre uno y otro, entre esa dimensión digital y en esta dimensión presencial o física, está las dos plazas públicas en donde ellos se encuentran pues haciendo sus dinámicas tanto de subastas como de compra-venta. En ese sentido, pues acá les puse este mapita en donde podemos encontrar tanto a la Plaza de la Santa Veracruz como a la Plaza de San Fernando, que son los dos lugares presenciales en donde ellos se han instalado y que realmente pues están muy cerca, ¿no? Se encuentran dentro prácticamente del mismo cuadrante del centro histórico en la colonia Guerrero. Y por acá tenemos a la Plaza de San Fernando, que está como en color azulito, lila. Y la Plaza de la Santa Veracruz es este cuadrito que está como en color cafecito rojo. Entonces, pues digamos que no están tan lejanas unas de otras. Y la Plaza de la Santa Veracruz siempre fungió como el lugar más representativo e importante de estas comunidades, pero para abril del 2020 la iglesia se incendia y entonces tienen que trasladarse a otro lugar, ¿no? Que es básicamente la Plaza de San Fernando, en donde han tenido pues otro tipo de dinámicas y de tensiones y de problemáticas, pues porque finalmente es una rearticulación de todo lo que estaban haciendo en un espacio presencial que fue concesionado por la delegación Cuauhtémoc. Eh, y bueno, dentro del capítulo 1, que es básicamente todo el contexto editorial, tanto del mercado tradicional y alternativo de libros de México, a mí me interesaba identificar la relevancia pues de hacer este estudio
¿no? Que tiene que ver con agentes, que tiene que ver con dinámicas que son, digamos que alternativas, como ellos mismos, los interlocutores lo han expresado, es decir, que son otra opción, que no son, digamos que dentro del circuito hegemónico, ¿no? De las macroeditoriales, por ejemplo, y que incluso se separan un poco del modelo que ellos identifican de las librerías de viejo. Y lo que me interesaba también ir documentando un poco es cómo se da esa distribución del libro en tanto mercancía, o sea, como un objeto que es mercantilizable, pero también como un bien cultural en el que digamos que se le dan otros atributos y otros significados y otro tipo de apreciaciones. Entonces, eso lo hice a partir de la historiografía del libro, porque pues finalmente soy historiadora, entonces como que ya tengo un poco afianzada esa beta, ¿no? De análisis o historiográfica. Y también lo que quise hacer pues fue un poquito documentarlo a través de estadísticas o de estudios de mercado y sobre cómo se hace esa perspectiva sociológica del consumo cultural. Finalmente lo que traté de hacer en este capítulo era perfilar las características tanto del mercado tradicional como del mercado convencional y ver cuáles son las especificidades del mercado alternativo al que ellos se refieren y cómo es que está influenciado por un uso de Facebook y cómo es que hay convergencias y hay disimilitudes entre lo que unos hacen y entre lo que los otros hacen dentro de la industria editorial. Entonces, básicamente en este capítulo es lo que me di a la tarea de hacer, tratar de contextualizar al libro como objeto y bien cultural. En el capítulo 2, como ya había mencionado antes, pues bueno, fue metodología en tiempos de pandemia. Y lo que hice pues fue tratar como de ir hilando la manera en la que se construyó esta investigación durante pues toda la pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Este proyecto en realidad pues sí tuvo algunas reformulaciones, pues porque no se pudo hacer un trabajo de campo tradicional, ¿no? Ni una etnografía tradicional o clásica. Entonces, pues bueno, se recurrió a la etnografía digital y lo que traté de hacer también pues fue hacer un proceso reflexivo de esas críticas de fuentes, ¿no? O sea, o de esa recopilación de fuentes que se fue haciendo por internet y desde la computadora, ¿no? O sea, qué limitantes, qué aportes y sobre todo, pues, qué estrategias fueron las que utilicé para poder acceder a los grupos y poder acceder a los testimonios orales. La otra cosa que realicé también fue la caracterización de estos interlocutores participantes y finalmente, pues bueno, dentro del seminario de investigación de mi línea de especialización, optamos por usar la teoría fundamentada, que es básicamente priorizar el dato empírico y después ir construyendo teorías o patrones de interpretación dentro de las narrativas de los interlocutores, ¿no? Entonces los testimonios fueron muy importantes y se codificaron y se hicieron, digamos que, pues todo un análisis de las narrativas para poder priorizar esos datos empíricos dentro del trabajo de campo que se realizó. La otra cuestión que pues fue importante e imprescindible en la metodología fue la observación digital. Entonces pues me la pasé mucho tiempo en Facebook en esos meses, pues ahí viendo qué era lo que hacían en estos grupos. Y lo que traté de hacer para sistematizar toda esa información, porque realmente son pues muy continuas, es un flujo constante de todo lo que hacen y más en este grupo que es como bastante famoso. Fue una elaboración de varias fichas de registros, o sea, primero de la arquitectura de Facebook de los grupos para entender el funcionamiento de Facebook y cómo es que moldean esa plataforma. También hice una matriz de notas periodísticas para tener un poco el contexto presencial de los grupos, ya que no podía estar yendo a cada rato, o más bien no tenía permitido ir a visitarlos. Hice una elaboración de base de datos y registros de subastas digitales porque me interesaba saber cómo es que se gestaba esa interacción y esas dinámicas en días específicos y cuáles eran los libros que más se ofertaban, al igual que los sujetos que estaban en continuo, pues en continua interacción, ¿no? Entre ofertantes y demandantes. Y finalmente, pues bueno, las entrevistas fueron una pieza nodal bastante importante porque, pues bueno, a partir de ahí se hicieron la construcción de categorías y códigos como ideas repetidas y la estructura de árbol a partir de la teoría fundamental. Acá, ay, se ve un poquito raro, pero acá
puse una tablita sobre la presentación de mis interlocutores. Bueno, en la tesis se explica por qué usé los apelativos de ofertante y demandante como un apelativo más neutral en lugar de adjudicarles otra función como compradores y vendedores. Bueno, tiene sentido y tiene lógica para el último capítulo, que es el que voy a explicar posteriormente. Y pues bueno, todos tienen seudónimos, algunos los escogieron ellos, algunos los escogí yo, pues bastantes creativos, ¿no? Como Papi de Calígula, por ejemplo. Y pues bueno, aquí lo que me importaba era perfilar su ocupación o su profesión, porque finalmente pues define parte de este mercado alternativo al que me estoy refiriendo. Casi todos tienen licenciatura y casi todos están inscritos en una licenciatura en ciencias sociales o humanidades. Entonces, digamos que el léxico que ellos utilizan y esa proyección académica también se vincula con cómo es que ellos aprecian los libros y cómo buscan alternativas dentro de todo este circuito de compra-venta. La edad, pues también son bastante jóvenes y pues bueno, también traté de perfilar su adscripción a los grupos. Acá tengo la presentación de otros interlocutores, que son los demandantes, los dividí así, entre ofertante y demandante, y bueno, los demandantes son menos. También pertenecen a estas licenciaturas en Ciencias Sociales y Humanidades, y pues bueno, también son bastante jóvenes, van de los 26 a los 33 años. Y pues bueno, algunos como estrategia dentro de la pandemia, algunos son mis amigos. Entonces, pues bueno, eso fue como una de las cosas que tuve que ir como haciendo, tentando terreno, porque no tenía como mayor posibilidad para ir buscando a quien me pudiera ofrecer o me pudiera dar su testimonio oral. El capítulo 3, como ya lo había mencionado anteriormente, pues ves básicamente los preceptos teóricos más importantes que me ayudaron a contextualizar o tratar de profundizar en el dato empírico que tenía. Y lo que aquí hice pues fue justo esa vinculación tanto de las experiencias como de los testimonios de los sujetos participantes. Y pues bueno, las dos teorías más importantes por las que me basé, una teoría y un enfoque un poco más metodológico, van o versan sobre la cultura material en la antropología con Arjuna Padurai con su obra La vida social de las cosas e Igor Kopitov con la biografía cultural de las cosas. Y bueno, ahí básicamente lo que recuperé es tratar de entender la fase tanto económica como simbólica de los objetos, cómo es que tienen una vida social y una trayectoria tanto en la producción como en la distribución y sobre todo en la apropiación de los objetos, ¿no? Porque es que estos interlocutores buscan, compran y venden libros usados. Entonces, pues bueno, me interesaba encontrar algo que me pudiera ayudar a caracterizar este circuito y al final lo que traté de hacer pues fue perfilar esos atributos o esas características que tienen las mercancías, pero siempre desde una visión pues que fuera procesual, ¿no? Es decir, situarla en un proceso y en un contexto histórico, justo para que ese contexto o esa situación cultural pues nos pudiera ayudar a entender cómo es que se le adjudican ciertos valores a los objetos o a los libros en este caso, ¿no? Que tienen esa particularidad que son usados sobre todo. Y la otra cosa, bueno, la otra teoría que utilicé fue la propuesta de Jean Baudrillard con la crítica de la economía política del signo, porque finalmente me interesaba también caracterizar el circuito en el que se mueven estos libros, que pues bueno, son las subastas, que finalmente las caracteriza también como una matriz de valores, ¿no? Económicos, cómo se da esa transmutación también en valores signo y cómo es que la competencia y el sentido lúdico de esta dinámica pues posiciona a los objetos en otro, digamos que con otras características u otras atribuciones. Entonces, eso fue lo que hice para tratar de caracterizar tanto al circuito como a los objetos que pues circulan dentro. Y también me interesaba mostrar los supuestos teóricos también de la contextualización de los espacios, ¿no? Tanto presencial como digital. En lo digital, pues me fui por los flujos de Milton Santos y la revolución de la información de Manuel Castells para poder ir perfilando un poquito el espacio digital y cómo es que se dan esas lógicas del Internet como campo económico también y de interacciones sociales. Y finalmente el espacio presencial
traté de contextualizarlo también con la noción de habitar por la antropóloga Angela Giglia y cómo es que ellos pues hacen esa apropiación del espacio dentro de las dos plazas públicas en las que están inmersos en sus dinámicas. El capítulo 4, bueno, se titula Facebook, una herramienta de intercambio comercial de libros nuevos y usados. Y aquí lo que hice fue ir presentando ya también los datos empíricos o los hallazgos que fui construyendo en esta observación digital de los grupos tanto del Rincón de la Cháchara como de los otros de compra-venta. Y aquí lo que hice fue mostrar esa arquitectura de Facebook, esas dinámicas que se articulan en Facebook, su infraestructura, cómo es que Facebook que también es un agente activo que monetiza las actividades que se realizan allí, cómo es que tiene cierta metodología y cómo es que también influyen los algoritmos para un montón de actividades que realizan de esas dinámicas, ¿no? Pero sobre todo, pues lo más importante era perfilar o ir delineando la manera en la que ellos utilizan Facebook como una herramienta así de interacción social, pero cómo es que la van aprovechando y moldeando dentro de sus propios fines, ¿no? En este caso, pues son básicamente fines comerciales. Y pues bueno, en todo el capítulo se describen esas interacciones y se describe esas formas de hacer circular el libro. Acá, por ejemplo, lo que hice también fue perfilar las diferencias entre subastas digitales y entre compraventa, mostrando cómo es que ellos van subiendo las fotografías, o sea, cómo es esa dinámica de subir fotos, cómo es que es una inmaterialidad del libro finalmente que después cuando se hace en el espacio presencial pues se logra que sea algo tangible, ¿no? Esa transacción económica. Y acá pues podemos ver cómo es que ponen todas las especificaciones que en el reglamento de los grupos pues están digamos que sujetos como miembros del grupo. Acá en la compraventa es básicamente una relación un poco más directa. Acá estoy yo, por ejemplo, en donde solamente tienes que poner yo o yo lo quiero para tener el libro. O sea, es una negociación o un trato, pues sí, más directo que en la subasta, perdón, en donde hay un juego, hay un reto y hay algo que es, digamos que una apuesta recíproca, ¿no? Finalmente tenemos, bueno, no finalmente, casi, el capítulo 5, que es la situación mercantil del libro. Este capítulo pues se desprende del número 3, que es todo el bagaje teórico de Kopitov y de Apadurai. Y aquí lo que hice pues también fue tener esta información empírica y irla entretejiendo con la teoría. Que, que es propuesta por Apadurai con la situación mercantil y con el enfoque biográfico de las cosas de Kopitov. Lo que hice finalmente fue rescatar estas tres fases que constituyen la situación mercantil, que es la fase mercantil de la vida social de los, bueno, yo le puse así, ¿no? De la vida social de los libros, que es básicamente estos procesos de entrada y salida, o como también los nombra Kopitov, de mercantilización, singularización y remercantilización de un objeto. Es decir, cómo es que se aparta un objeto de la fase más mercantil de su vida biográfica para después volver a entrar y después volver a salir, ¿no? En este caso, lo que hice fue tener los testimonios orales de mis interlocutores y explicar esa fase mercantil, ¿no? Cómo es que ellos adquieren estos libros desde un montón de lugares, como de bibliotecas particulares, y cómo es que al coleccionarlos vuelven a entrar en un proceso de singularización, ¿no? Que los aleja de esa fase mercantil finalmente. La candidatura mercantil de los libros creo que fue como el aspecto que más me gustó poder construir dentro de la tesis, porque son esos criterios o esas atribuciones que los interlocutores señalan tanto para buscar, comprar o vender libros. Entonces acá se da como una discusión entre lo romántico y lo práctico de estar inmersos en este circuito, pues que finalmente recurre a venderlo usado y cómo es que se romantiza el libro o cómo es que finalmente hay gente que no lo romantiza y finalmente lo ve como una mercancía, ¿no? En el caso de la romantización, pues pues sí, es bonito ver cómo es que esos atributos finalmente los guían para querer algo que pueden conseguir en una macrocadena como Gandhi, pongamos un ejemplo,
y que es un libro que pues está recién retractilado, ¿no? A diferencia de los otros que pues como su nombre lo indica ya son usados, ya han sido leídos, incluso han sido intervenidos por sus dueños anteriores. Finalmente, el contexto mercantil de los libros es esta vinculación entre la fase mercantil y la candidatura mercantil. En ese sentido, pues el contexto es como esta situación espaciotemporal en la que yo me di a la tarea justo de tratar de caracterizar a partir de sus testimonios orales cómo es que ellos ven y viven las subastas a diferencia de la compra-venta. Entonces esa diferencia es importante también para poder ahondar en su autoconstrucción o cómo es que ellos mismos se nombran dentro de sus quehaceres o dentro del oficio de vender libros, ¿no? Ahí, pues bueno, también está implícito muchos factores como una brecha generacional importante en donde los más jóvenes están acostumbrados a usar el Internet a diferencia de algunos libreros veteranos que pues les cuesta un poco más de trabajo ser flexibles en ese sentido y cómo es que esas tensiones pues también van digamos que iluminando el contexto de cómo circulan los libros usados y cómo circulan los libros nuevos dentro de este mercado alternativo. Capítulo 6, ya es el último, es la construcción de discursos en torno a un oficio, libreros, vendedores, promotores o distribuidores. Yo tenía muchas ganas de hacer este capítulo, sobre todo porque, bueno, tuve mi optativa con la doctora Sara Luna, y pues bueno, traté como de ir desarrollando estos supuestos teóricos que también veíamos en este seminario, justo con los datos empíricos de las entrevistas, ¿no? De los relatos orales. Y lo que hice pues fue primero desarrollar la historia de la ocupación y la gestión de ambas plazas públicas, cómo es que son vistas ya como lugares comerciales. Y lo hice a partir, pues bueno, de la matriz de notas periodísticas que logré recopilar dentro del trabajo de campo. Y pues bueno, lo que hice fue desplegar esa confluencia de ambas dimensiones, en lo presencial y en lo digital. Y a partir de las narrativas, pues bueno, me fui guiando tanto con Bakhtin, me fui guiando con Angenot y me fui guiando con Berger y Luckmann para poder proponer esto de los universos simbólicos, que cómo es que ellos construyen a partir de sus propias subjetividades y conocimientos sus, digamos que autoconstrucciones dentro de sus actividades, ¿no? Entonces, aquí es importante porque algunos sí se nombran libreros, algunos no se nombran libreros, y entonces me interesaba saber por qué hay otros que se nombran vendedores, o por qué son promotores, o por qué son distribuidores, ¿no? Entonces, esa confluencia de identidades finalmente pues se explica a partir del contexto presencial y del contexto digital, ¿no? Entonces, primero, pues bueno, los situé, los contextualicé y al final traté de ir articulando o configurando esa imagen identitaria dentro del mercado alternativo. Y pues bueno, fue un capítulo interesante en donde digamos que se rechaza o se enaltece la imagen identitaria del librero canónico, ¿no? De aquel librero en el que se reconoce que es un sujeto muy sabio, ¿no? Que conoce todos los libros, que vive entre los libros, que come de los libros, ¿no? Básicamente. Y cómo es que ellos, pues al ser más jóvenes, pueden rechazar incluso esa noción o pueden apegarse a esa noción canónica. Entonces, finalmente lo que yo arguyo es que este proceso histórico transforma y sigue transformando esa imagen identitaria del librero como un agente o un intermediario de la comercialización del libro. Mis reflexiones finales para ya terminar súper rápido es que, pues bueno, este mercado alternativo a partir de todo lo que les he contado, pues se caracteriza a partir tanto de los intermediarios como del perfil de los demandantes y sobre todo de cómo se va construyendo esta tipología de los libros y de su movimiento, cómo van entrando y saliendo, sobre todo tomando en cuenta pues porque son libros usados y cómo es que se configuran todas estas cosas a partir de un vínculo entre la dimensión presencial y la dimensión digital. Cómo es que Paduray y Kapitov pues me ayudaron a contestar también la pregunta
¿no? Para conceptualizar y desplegar esos atributos de los libros dentro de una situación cultural, cómo se van configurando esos valores mercantiles y simbólicos. Y finalmente, al tener esa caracterización de los movimientos, de la tipificación de los libros y cómo es que se van intercambiando dentro de este contexto, van surgiendo, delineándose prácticas, espacios y sujetos, ¿no? En este caso, pues fue importante ir caracterizando tanto a las subastas como a la compraventa. Y cómo es que estas subastas, pues finalmente son una expresión de un fenómeno que se territorializa y que también pues son prácticas que se digitalizan, ¿no? En las redes pues, sí, de comunicación o en los software sociales como Facebook, que finalmente pues es una herramienta sí de intercambio y sí comercial, pero que se va moldeando por los sujetos, ¿no? Por estos intermediarios de este mercado. Cómo es que la relación entre práctica, objeto y sujeto, pues finalmente definen ese potencial del mercado o ese sentido de intercambiabilidad de los objetos, cómo los objetos construyen contextos. Y me interesaba pues justamente contestar esta pregunta de por qué se realiza el intercambio de libros usados o por qué la gente lo sigue buscando. Y acá en los relatos orales, los factores que más se repitieron o que digamos que son un patrón de interpretación importante es la necesidad económica, la necesidad académica, la retribución económica, el gusto o la afición. Y finalmente, en las narrativas, con los universos simbólicos de los que ya hablé, pues me interesaba también identificar esos patrones de interpretación que finalmente se legitiman o incluso se rechazan, ¿no? Como imágenes identitarias en el oficio del librero y cómo se estructuran también esas prácticas a través de sus propias subjetividades, ¿no? Cómo es que las van anclando y las van haciendo suyas. Y al final, pues bueno, una pequeña reflexión sobre el marco contextual en el que se hizo esta investigación, que finalmente pues es la pandemia, ¿no? Estos casi 2 años pues encerrados, ¿no? Pero pues bueno, que finalmente esta crisis sanitaria también permea en sus actividades, digamos que de una forma más práctica y de otra forma, pues bueno, en la interpretación que ellos hacen sobre su oficio, hay una clara jerarquización de quienes saben más y quienes entran en este quehacer, ¿no? De la circulación del libro por la pandemia, es decir, hay vendedores emergentes y hay vendedores veteranos. Entonces ahí también hay una serie de tensiones en donde unos son legitimados y los otros apenas están como iniciando dentro de toda este circuito, ¿no? Dentro de los libros. Entonces también pues es interesante mostrar o ver cómo es que se van construyendo estos discursos y estas actividades en torno a lo que ellos creen que es válido o no. Y ya, me parece que ya terminé. Entonces, pues muchas gracias.